Cuando suceden estas tragedias, en realidad hay que dar cuenta de un montón de elementos que se conjugan para que pase una cosa así. Sí, totalmente. No Muchos es uno elementos. solo. No es uno solo, hay, Sí. si querés, negligencia, falta de obra, sí, por supuesto. También cambio climático. Pero hay otras cuestiones que nos las va a contar Nacho Ramírez, que está entre nosotros. Así es, Julia, las causas no naturales de la inundación. Decidimos visitar algunos organismos, ONG, profesionales que están trabajando directamente con los inundados y que conocen palmo a palmo la radiografía de Luján para tratar de entender, además del efecto agua, cuáles fueron las cuestiones que potencializaron la inundación. El incremento extraordinario de lluvias, canales clandestinos, proliferación de barrios cerrados próximos al río, transformaciones en la cuenca alta y baja del río Luján. Un combo dramático. El resultado, ciudades inundadas. La otra crónica de los que perdieron todo. Canales que ayudan a evacuar el agua de los campos, canales clandestinos. Bueno, todo eso hace que el agua caída en toda la superficie de la cuenca vaya confluyendo en el río. Y por otra parte, bueno, la cuenca se ha urbanizado en los últimos 20 años mucho, con lo cual eso ha empeorado el fenómeno de inundaciones, el efecto de las inundaciones en todo el río. O sea, el río, si querés, lo podemos dividir en dos partes. Una parte más rural que abarca desde su nacimiento en la zona de Suipacha, luego pasa por Mercedes y luego llega a Luján y ahí entra en una zona que se ha urbanizado muchísimo en los últimos 20 años, que son Luján, Pilar, Escobar y termina en el Tigre. Lo que hace la siembra directa es no realizar la remoción del suelo que históricamente para trabajar el suelo se hacía con maquinarias de labranza. Nosotros desde Inundado de Luján tenemos más de 100 canales registrados, más de 100 cañones. Significa que, considerando que continuamente están generando canales, no tengo el número, pero arriba de 100 seguro. El funcionamiento del río, que nosotros estamos midiendo dos alturas diferentes, una por una lluvia de anegación, que es la de la ciudad, después vemos que el río para, desciende y después vuelve a subir, para no parar nunca más, lo que nos pasó. Sin duda el efecto del canal influye muchísimo en la inundación y que sea más grande de lo habitual. Los números de la tragedia: 10.000 afectados, 2.000 evacuados. Las zonas más castigadas: Luján, Salto, San Antonio de Areco, Pergamino, Arrecifes, Pilar y Campana. La siembra directa lo que hace es evitar esa labranza, de alguna manera con la idea de limitar la cantidad de pasadas de la maquinaria, el gasto de combustible que implica laborear el suelo, pero para hacerlo hay que utilizar maquinaria muy pesada, que repetidamente, ¿no?, año tras año, van compactando las capas superficiales del suelo. Pero no es una cuestión de obras, digo, no es una cuestión de mayor necesidad de obras, sino de volver, digo, a los ciclos naturales, a la solución que había dado la naturaleza, que eran los humedales. O sea, de alguna manera hay que revisar todo el ordenamiento territorial, ver lo que se hizo mal y volver atrás en donde haya que volver atrás. No hay otra. Antes de la construcción de un barrio cerrado, lo primero que sobre un humedal, lo primero que hacen es meses y meses de camiones con tierra para elevar esos humedales, es decir, destruirlo. Destruir el humedal es una especie de esponja, si se quiere, que justamente la naturaleza ha creado para estos eventos climáticos, digo, para ser, de alguna manera, reguladores de estos excedentes hídricos. ¿Qué hacen estos grandes emprendedores inmobiliarios? Compran muy barato en las zonas de los humedales, te hacen polders, es decir, te hacen elevaciones de tierra
¿sí? Y después te venden arriba de esto. El río evacúa sus excesos de agua en lo que se llama la planicie de inundación, el valle de inundación. Aguas abajo de Luján, esa planicie es más extendida, la pendiente es mucho menor y la superficie de esos humedales y de ese valle de inundación es mucho más grande. Si esa zona se ocupa y se eleva su cota, su altura, y es ocupada por urbanizaciones, ¿no es cierto?, que además de levantar las alturas, producen y construyen terraplenes para evitar que ingrese el agua en esas propiedades, lo que nosotros vemos es que se reduce la posibilidad de que el agua que va transcurriendo por el curso del río se evacúe correctamente, y entonces cuando se eleva el caudal en la ciudad de Luján, ese caudal es evacuado mucho más lentamente. Julia, Pablo, les voy a dar dos datos para que dimensionemos entre todos las causas no naturales de la inundación. Por un lado, 120 canales clandestinos que están siendo estudiados por la ONG Inundados Luján. Por otro lado, en 15 años se construyeron en Luján 60 urbanizaciones nuevas. Esto repercute directamente en 9.200 hectáreas menos. Obviamente, acá vemos dos datos concretos y vamos a tratar de entender también el efecto del boom inmobiliario en Luján con lo que tuvo que ver las inundaciones. En 48 horas cayeron 250 milímetros de agua, lo que debería caer en todo agosto, una marca que superó el récord histórico. Bueno, las inundaciones en la cuenca de Luján tenés que ver varios factores que ocurren. Por lo pronto, ha llovido en agosto entre 5 y 7 veces más que lo habitual. Pensá que es un mes de invierno, donde hay poca evaporación y donde normalmente, digamos, es más bien seco. La siembra directa lo que hace es evitar esa labranza, de alguna manera con la idea de limitar la cantidad de pasadas de la maquinaria, el gasto de combustible que implica laborear el suelo, pero para hacerlo hay que utilizar maquinaria muy pesada que repetidamente, ¿no?, año tras año, van compactando las capas superficiales del suelo. La transformación que hubo de la agricultura en los últimos años ha hecho unas nuevas técnicas como la técnica de siembra directa. No solo la soja, fundamentalmente, ha avanzado en otros lugares que servían de absorción, sino que el mismo proceso hace que el suelo tenga mucho menor capacidad de absorción. Lo que necesitan estos campos para no afectarse ellos es eliminar esos excedentes hídricos. Y hacen estos canales y termina todo ese excedente hídrico que antes era de alguna manera absorbido o al menos retenido por un tiempo por el campo. Ahora directamente, como una especie de, si estuviese, pavimentado, van directamente a la cuenca del Luján, lo que hace que todo sea más rápido y más violento. De golpe el agua fuera los autos que van por una autopista, que van bien, y de golpe hay un choque y un estrechamiento, es decir, un choque queda parado, está la policía, la ambulancia, se estrecha y ¿qué pasa? Se traba el tránsito y el auto sale o por la banquina o por la tierra. Bueno, el agua hace lo mismo, cuando se encuentra con un estrechamiento, que es la construcción, el avance del hombre sobre el río, empieza a buscar los caminos alternativos. Los caminos alternativos son las calles de la ciudad. Con lo que ya está construido va a haber que revisar, porque lo dice la propia Constitución de la Nación. Dice, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, es decir, volver las cosas al estado anterior. Es una manda constitucional. Habrá que revisar y ver de qué manera lo que se pueda volver atrás se vuelve atrás, y si no,
estos lugares deberán de alguna manera indemnizar también al resto de la sociedad, ¿no? Porque hay un daño ambiental que es sociabilizado, es decir, colectivizado, de alguna manera. Es decir, alguien se enriqueció con estos country y hay que prestarle especial atención a las grandes corporaciones inmobiliarias. Nosotros no creemos que el dueño ahora del country es el responsable, sino hay que buscar, son grandes empresas muy poderosas que se enriquecen muchísimo a costa de lo que estamos viendo. Seguramente será muy importante el trabajo de la provincia para estos 120 canales clandestinos que bordean Luján y que seguramente van a tener que ser clausurados y, bueno, trabajar justamente en ellos para que no vuelva a suceder esta tragedia que tiene muchos componentes no naturales. Hubo una gran demora de la Autoridad del Agua en sancionar esto, ¿no? No puede ser que se descubra ahora. Esto existía antes, ¿no es cierto? Debió haberse sancionado a la gente que hacía esto, bueno, o fiscalizado. Medidas. Seguramente de acá más va a haber una fiscalización diferente y también más planificación, porque también en tu informe aparecía esta proliferación de countries que también tiene sus efectos. Tanto el boom inmobiliario como los canales no clandestinos, porque aclaremos que hay muchos canales que están aprobados y que no están fuera de la ley, que incluso tienen hasta compuertas, pero no es el caso de estos 120 que rodean todo Luján. El intendente... hablan de todas cosas que necesitan autorización. Sí, todo, el intendente no hay nada que el Estado no haya autorizado. El intendente de Luján se lavó las manos hoy, diciendo que en realidad las obras inmobiliarias habían sido en otro lugar, lejos del casco urbano. Pero la verdad es que lo desmiente simplemente con un sobrevuelo te das cuenta que hay un montón de cosas construidas a la vera del río Luján, ¿no? Y Kaplan tiene razón, pero son los intendentes, es jurisdicción municipal la que da el permiso. Sí. Y el problema es que hay muchísimos municipios, bueno, 39 los que están afectados ahora, y tiene que haber una coordinación entre todos esos municipios, porque si uno da permiso para hacer countries, pero el de al lado no lo da porque tiene mayor responsabilidad social, no sirve de nada. Y no importa el color político, en este caso el de Luján es de Cambiemos, por ejemplo, y va por la reelección, pero no importa, sea peronista, del PRO, lo que fuere, tienen que ponerse firmes y trabajar mejor, ¿no? Sí, claro. Gracias, Nacho, muy buen informe. De nada.